Historias de Jack. Empezamos. Desde pequeño, siempre tuve esa curiosidad morbosa por lo desconocido. Los límites eran algo que nunca respeté, y la Deep Web se presentaba ante mí como un abismo profundo e inexplorado. No era la primera vez que me sumergía en sus oscuros rincones, pero esa noche algo era diferente. No era simplemente el deseo de explorar lo prohibido. Algo dentro de mí necesitaba respuestas. ¿Por qué? No lo sabía, pero ahí estaba, frente a mi computadora, la luz de la pantalla iluminando mi rostro y mi habitación sumida en la penumbra. Llevaba horas navegando, buscando algo que pudiera romper la monotonía de mi vida. Los sitios convencionales me aburrían, y las historias de fantasmas y sucesos paranormales ya no eran suficientes para mantener mi atención. Fue entonces cuando lo vi. Un enlace oscuro, con una estética inquietante y minimalista que contrastaba con la mayoría de los sitios en la Deep Web. Algo en él me atraía, como un imán. La Casa de los Cazadores fue lo único que pude leer en el título antes de hacer clic, atraído por la extraña sensación que me recorría el cuerpo. No era una página común, ni mucho menos. Las imágenes que se desplegaron eran horribles, grotescas. Personas en plena huida, sus ojos desorbitados reflejando el terror más profundo. Era como si esa página fuera un portal hacia la desesperación. No pude evitar seguir explorando. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea, pero algo en mí no quería detenerse. Fue entonces cuando la ventana emergente apareció. Un mensaje sencillo pero ominoso. Bienvenido, cazador. Estás a punto de entrar en el juego. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Pensé que podía simplemente cerrar la página si las cosas se ponían demasiado raras. Y, sin pensarlo dos veces, pulsé el enlace que ofrecía la opción de unirme al juego. Un mensaje de advertencia apareció al instante. Advertencia. Esto no es un juego para los débiles de corazón. Me reí ante la sugerencia. Yo había visto todo tipo de contenido perturbador. Nada me asustaría. Pero a medida que introduje mi tarjeta para pagar, algo comenzó a sentirse raro. Como si el aire en la habitación se volviera más espeso. Pero la transacción fue exitosa. En ese momento, la pantalla de mi computadora se congeló. Un sonido bajo y distorsionado llenó el aire, como una vibración en mis huesos. Un zumbido tan profundo que me hizo fruncir el ceño y apartar la mirada, pero curiosamente no podía desconectarme. El zumbido se convirtió en algo más, algo distorsionado y difícil de identificar. Cuando volví la mirada hacia la pantalla, apareció un nuevo mensaje. Eres el objetivo. El reloj en la esquina inferior de la pantalla marcaba la medianoche. Mi piel se erizó y el ambiente en mi habitación pareció volverse aún más denso. La sensación de incomodidad me envolvía y sin saber por qué, me levanté de mi silla. Un golpe suave en la ventana me hizo girar la cabeza hacia afuera, pero la calle estaba vacía, desierta. La neblina de la noche cubría cada rincón. Aún así, algo estaba mal. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Regresé a la computadora, pero la página había desaparecido. El sitio había desaparecido como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el eco de ese mensaje. Eres el objetivo. Y a partir de ese momento, algo se instaló en mi pecho, como un nudo creciente. Sabía que había sido un error, pero no podía dejar de seguir. Decidí salir de mi casa. Pensé que el aire fresco podría calmar mi ansiedad, pero mientras caminaba por las calles solitarias, algo me inquietaba. Las sombras parecían moverse con un propósito propio, y cada ruido en la distancia me parecía más cercano, más intenso. Mi respiración comenzó a acelerarse. Me giraba constantemente, pero no había nada. La paranoia se apoderaba de mí. Y fue entonces cuando la vi. Una figura al final de la calle, tan difusa que al principio pensé que era parte de la oscuridad misma. Aceleré el paso, pero la figura también lo hizo. No dejaba de moverse, siempre fuera de mi alcance. En ese momento supe que me estaba siguiendo, acechando. La figura avanzaba con una tranquilidad que me helaba la sangre. Yo corría, pero mis piernas no parecían responder como yo quería.
Sentía la presión de ser observado, de estar siendo jugado. Y justo cuando estaba a punto de perder el control, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Mira, al principio no entendí lo que significaba, pero cuando abrí el enlace, lo comprendí todo. Era una transmisión en vivo, y mi rostro estaba allí, visible en la pantalla, observando el mismo vecindario desolado en el que me encontraba. Pero no estaba solo. Otras figuras, otras personas, estaban ocultas en las sombras, observándome. Esperaban que cometiera un error. Esto es un juego, pensé, pero la realidad era aún peor. La transmisión era pública. Miles de ojos estaban observando cada uno de mis movimientos. Mi vida, en tiempo real, era un espectáculo macabro para una audiencia desconocida. En ese momento, el miedo se convirtió en algo peor. Ya no solo se trataba de escapar, sino de no ser una víctima más de esta cruel y sádica audiencia. Decidí jugar. Si esto iba a ser un juego, entonces jugaría según mis propias reglas. Ya no me importaba escapar. Quería controlar el juego. Las sombras avanzaban más rápido, acercándose más a mí, pero yo no iba a ser una simple presa. No, era el cazador ahora. Corrí hacia un callejón oscuro, buscando cualquier refugio. Pero lo que encontré al final me hizo detenerme en seco. Una puerta vieja, de madera desgastada. La sentí como la única salida, la única posibilidad de encontrar algo que me ayudara a escapar. Abrí la puerta y entré. Lo que encontré dentro no fue lo que esperaba. La habitación estaba vacía, pero sentí como si alguien estuviera acechando en las sombras. El aire se volvió más pesado y una presencia invisible me rodeó. La ansiedad se apoderó de mí y la risa, esa risa sádica, comenzó a resonar en mis oídos. Pensaste que escaparías. La voz era gutural, como si viniera de todas partes. Me giré, pero no había nada. Las paredes comenzaron a cerrarse sobre mí, como si la habitación misma estuviera viva. El frío me caló los huesos y la desesperación comenzó a tomar control. Pero en ese momento entendí algo. El verdadero enemigo no eran las sombras ni las figuras que me acechaban. Era la idea de ser un espectador más, de ser un simple espectáculo para esa audiencia invisible. No podía seguir siendo la víctima. No podía. De repente algo en mí despertó, una chispa de resistencia. Corrí hacia una cámara que colgaba del techo. La golpeé con todas mis fuerzas. La cámara cayó al suelo, se rompió en 1000 pedazos. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El caos se desató. La oscuridad me rodeó, pero ahora era mi aliada. Por primera vez, yo tenía el control. Las cámaras ya no me observaban, yo las observaba. Cada paso que daba era una elección mía, una jugada en mi propio tablero. Me lancé hacia la puerta del edificio, esperando encontrar una salida. Pero lo que vi al otro lado me paralizó. La ciudad había desaparecido. Ya no había calles ni edificios. Solo quedaba un vacío absoluto, un espacio negro, infinito, como si nada más existiera. Y entonces lo escuché. Risas, aplausos, una multitud que celebraba mi desesperación. En ese momento entendí que nunca hubo escape. Solo había un escenario. Yo era el espectáculo, el protagonista de un show macabro que nunca terminaría. ¿Eso es todo?, murmuré, mirando la nada. Y fue entonces cuando la sonrisa de la muerte misma, se dibujó en mi rostro. El espectáculo seguía, y yo no podía dejar de sonreír. Si te has quedado tan atrapado como Jack, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué harías tú si fueras el siguiente objetivo en el juego de las sombras? Quiero saber tu opinión. Siempre me he considerado un tipo curioso, alguien que encuentra emoción en lo desconocido, en lo oculto. Desde joven, la informática y la programación fueron mis principales pasatiempos, pero no cualquier tipo de programación. Me gustaba desentrañar los secretos más oscuros de la red. La red normal me había dejado insatisfecho durante años. Navegar por los foros, aprender sobre seguridad informática, crear mis propios programas, todo eso se había vuelto rutinario. No había ningún desafío, ninguna novedad.
Había aprendido todo lo que pude de las plataformas comunes, pero aún quedaba algo, lo que nadie se atrevía a explorar, lo que estaba fuera del alcance de la mayoría, la Deep Web. Fue una noche común cuando el tema volvió a mi mente. Ya llevaba semanas buscando algo que me devolviera esa sensación de adrenalina, esa necesidad de enfrentarse a lo prohibido. Los rumores sobre la Deep Web habían llegado a mis oídos muchas veces, pero nunca me había atrevido a dar el paso. Sabía lo que la gente decía: drogas, tráfico de armas, mercados de órganos y hasta cosas mucho más oscuras. Todos lo evitaban por miedo o por principios, pero yo no era como los demás. Siempre había creído que la información debería estar al alcance de todo el mundo. Y si había algo más allá, algo que no podía ver, eso solo hacía que mi curiosidad creciera. Esa noche, decidí que era el momento adecuado. Me senté frente a mi computadora, ajusté las luces para no ser descubierto y comencé a buscar. Estaba decidido a ir más allá de lo que había explorado en Internet. Usé Tor, una herramienta que había leído mucho sobre, para navegar sin dejar rastro. Sabía que no era un juego para novatos. Había foros especializados, usuarios con un conocimiento muy por encima del mío. Pero al final, la experiencia de hackeo que había adquirido me permitió avanzar con cautela. Después de horas de navegar en la red superficial, encontré el primer enlace que me llevó más allá. Un simple archivo de texto con una serie de instrucciones crípticas, pero claras para alguien como yo. Sentí una mezcla de ansiedad y emoción. Ya estaba demasiado adentro para dar marcha atrás. Al seguir esas instrucciones, mi pantalla se oscureció por un instante y luego apareció un espacio completamente diferente. Las páginas cargaban lentamente. No tenían el brillo ni el diseño elegante que uno podría esperar. Todo era tosco, rudimentario. La sensación era como caminar en una cueva oscura, pero sabías que en las sombras había algo esperando ser descubierto. Y de alguna forma, no podía dejar de mirar. Pagué mi cuota de paranoia inicial cubriendo la cámara web, aunque me cuestionaba por qué lo hacía. No había nadie más en la casa. Sin embargo, sentía que cada clic que daba en esos rincones oscuros podía estar desatando algo peor que solo un virus o un malware. Y fue entonces cuando lo encontré. Transmisiones en vivo, lo que no te atreverías a ver. Mi pulso se aceleró. Estaba claro que no se trataba de un sitio común. No era un lugar donde simplemente se intercambiaban productos ilegales. Había algo más perturbador en este enlace. Algo que hacía que mi curiosidad superara al miedo. Sin pensarlo demasiado, hice clic. La pantalla se volvió negra y luego apareció una cámara de baja calidad. La imagen era borrosa al principio, como si alguien hubiera intentado ocultar lo que estaba sucediendo. Poco a poco, los detalles comenzaron a cobrar forma. Me encontré mirando a un hombre que estaba parado frente a un altar. El altar no parecía sagrado, no en el sentido tradicional. Había herramientas allí, cuchillos, tijeras, lo que parecía una cuerda. Los detalles no tardaron en confirmarse. Una víctima, inmovilizada, estaba atada a la mesa. El hombre levantó un cuchillo y mi mente no podía procesarlo completamente. La sensación de horror y asco se apoderó de mí, pero mis ojos no podían apartarse. No quería ver lo que estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que debía. Me estaba acercando al borde de algo. ¿Te gusta lo que ves? Apareció un mensaje en el chat emergente. Mi respiración se hizo más agitada, pero al mismo tiempo sentí un retorcido alivio al pensar que podía ser parte de algo, aunque fuera horrible. La verdad es que, desde el momento en que entré en ese mundo, sabía que había algo que no podía deshacer. Decidí escribir una respuesta, temblando de miedo, pero con una curiosidad que ya no podía frenar. ¿Qué es esto? El mensaje en el chat apareció con rapidez, como si me estuviera esperando. Este es solo un pequeño adelanto. Hay mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Si deseas más, solo pídelo. Al principio creí que era una broma, pero cuando el hombre en la pantalla comenzó a cortar la piel de la víctima, la realidad se desmoronó ante mis ojos. No pude apartar la mirada. No podía. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. Mi cerebro se desactivó, como si hubiera desconectado todo sentido común, y lo único que quedaba era un deseo insaciable de más. Quería ver más, entender más.
Esa sensación me hizo sentir como si algo más oscuro hubiera tomado el control de mi mente. De repente, un nuevo mensaje apareció en el chat. Te he estado esperando, Jack. Mi corazón dejó de latir por un momento. No podía creer lo que veía. ¿Cómo sabían mi nombre? Al principio pensé que era una coincidencia, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Fue entonces cuando se reveló la verdad. Soy Septiembre, y tú eres uno de nosotros ahora. No entendía, pero mi cuerpo, como un reflejo, comenzó a escribir. ¿Qué quieres decir? Seth respondió inmediatamente. Te he estado observando, Jack. Te he estado siguiendo. Desde el momento en que entraste en este mundo, sabíamos que eras el adecuado. Bienvenido. Mi mente explotó con preguntas, pero no tuve tiempo de procesarlas. Una ventana de videollamada apareció en la esquina inferior derecha de mi pantalla, y al hacer clic, vi a Alex, un viejo amigo de la universidad. La confusión fue inmediata. Alex, ¿qué está pasando? Él sonrió, pero la sonrisa no parecía humana. Era extraña, vacía. Te dije que te gustaría, Jack. No tenías idea de lo que realmente te estabas perdiendo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Alex estaba en la misma red, en el mismo mundo que yo, y en ese momento comprendí que no estaba solo. Bienvenido a la familia, dijo Alex, su voz más grave y fría de lo que había escuchado jamás. Lo que seguía fue peor, mucho peor. Alex añadió mi nombre a un grupo en el chat titulado Familia. Eran personas como él, como Seth, personas que ya no eran simplemente curiosas como yo, sino que estaban completamente entregadas a la oscuridad. Había algo en ellos que se había roto, algo que se había perdido al cruzar la puerta de la Deep Web, y ahora yo era uno de ellos. Al principio, el chat parecía inofensivo, una simple conversación entre extraños. Pero pronto me di cuenta de que la familia no era lo que parecía. Había rituales, desafíos oscuros, pruebas de lealtad. Todo lo que había visto antes en esa red parecía una broma en comparación con lo que se desveló ante mis ojos. Cada vez que intentaba desconectarme, algo me arrastraba de nuevo. Era como si la red estuviera hecha para mantenerme dentro, para atraparme. Y lo peor de todo, lo que más me aterraba, era que ya no quería salir. Ya no era solo un espectador, me había convertido en parte del espectáculo. La noche había caído, y con ella, la oscuridad se apoderó de mi habitación. Estaba solo, sentado frente a la pantalla de mi computadora, con la luz tenue de la lámpara proyectando sombras alargadas sobre las paredes. No era la primera vez que escuchaba sobre la Deep Web. Había leído en foros, había oído historias entre mis amigos, mercados ilegales, personas buscando lo prohibido, secretos oscuros que no debían ser descubiertos. Siempre había tenido esa sensación extraña de que no debía adentrarme en ese mundo. Pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Esa noche, la oscuridad parecía llamarme, y sin pensarlo demasiado, decidí hacer lo que tantos otros habían hecho antes de mí: explorar la Deep Web. Sabía que tenía que usar un navegador especial, algo más allá de lo convencional, algo que protegiera mi anonimato. Tor. Con unos pocos clics y la configuración adecuada, me sumergí en ese océano desconocido de enlaces oscuros y páginas que no deberían existir. Al principio, todo fue tranquilo. Era como caminar por una calle desierta, donde las luces parpadeaban de manera extraña. Enlaces sin sentido, sitios de discusión, foros que discutían todo tipo de teorías conspirativas. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Me sentía como si estuviera en el borde de un precipicio, y la única forma de saber qué había al otro lado era dar un paso más. Comencé a saltar de un enlace a otro, sin rumbo fijo. Algunos sitios parecían inofensivos, otros no tanto. Encontré uno donde vendían software pirata, otro donde se hablaba sobre tecnología de espionaje. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que estaba apenas rozando la superficie de algo mucho más oscuro. No podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, pero me obligué a ignorarlo. Estaba buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Mi mente, en ese momento, me traicionó. En un momento de distracción, vi un hilo en Reddit. Contenido extraño en la Deep Web.
decía el título. Las respuestas eran inquietantes. Enlaces a videos raros, imágenes inquietantes y relatos de experiencias aterradoras. La mayoría eran historias que, aunque perturbadoras, parecían no ser más que leyendas urbanas. Pero uno de los comentarios me llamó la atención. Si quieres ver algo que realmente te va a dejar helado, mira esto. Un enlace Onion. Era una invitación directa, un portal a lo desconocido. Mi instinto me dijo que no lo hiciera, pero ya era demasiado tarde. Hice clic. Lo que encontré no fue lo que esperaba. El enlace me llevó a un mercado negro, pero no un mercado cualquiera. Era un lugar lleno de cosas que no podía ni imaginar. Armas de fuego, documentos falsificados, drogas. Me sentí como si estuviera en otro mundo. Había algo en el aire, algo que no se podía explicar, una pesadez que llenaba mi pecho. Todo era tan accesible, tan cercano, tan peligroso, pero no era eso lo que me mantenía pegado a la pantalla. Algo más me atrapó. Un anuncio apareció en la parte superior de la página. Simple y directo. Gratis. Solo para ti. No lo pensé. Hice clic. Lo que sucedió después fue lo que jamás imaginé. Me llevó a una página completamente en blanco, sin ningún diseño, sin nada excepto un solo archivo para descargar. FATZIP. Mi estómago se retorció. No sabía por qué, pero algo en mí me decía que no debía abrirlo. Pero al mismo tiempo, la curiosidad me quemaba. Lo descargué. No sé por qué lo hice. Quizás fue el miedo al arrepentimiento, la sensación de que si no lo hacía, algo se me escaparía. Un par de minutos después, el archivo estaba en mi computadora. Lo escaneé con mi antivirus. Con otro software de seguridad, nada. Limpio. Abrí el archivo. Lo que encontré no era lo que esperaba. No era un virus ni algún tipo de software malicioso. Era algo mucho más perturbador. Las primeras imágenes que vi eran inofensivas, al menos a simple vista. Fotografías de personas comunes, haciendo cosas cotidianas. Una mujer limpiando una ventana, un hombre acomodando libros en una estantería, niños jugando en un parque. No había nada extraño, pero me sentí observado. Algo no cuadraba. Luego encontré un video titulado Banana. Decidí verlo, casi como una broma. Cuando la pantalla se encendió, vi a un niño pequeño, tal vez de 4 años, disfrazado de plátano. El niño estaba inmóvil frente a la cámara, mirándola fijamente, sin moverse. Durante 4 minutos no ocurrió nada. Solo estaba allí, el niño parado, sin hacer nada. La sensación de incomodidad era palpable. Algo en su mirada, algo en esa imagen, me perturbó más de lo que debería. Cerré el archivo y traté de pasar al siguiente. Steven.jpg. Una foto más, o eso pensaba. Al abrirla la vi, una persona mirando una pantalla de computadora. No era una imagen cualquiera. Había algo en los ojos de esa persona que me inquietó profundamente. Como si supiera que estaba siendo observada. Como si estuviera esperando que yo la mirara. Con el estómago revuelto, continué explorando. Luego encontré un video titulado Guna M4. Mostraba a 2 niños pequeños, de unos 6 o 7 años, cepillándose los dientes frente al espejo. Se reían, parecían felices. Pero mientras el video avanzaba, algo extraño ocurrió. Se acostaron a dormir, pero la cámara seguía grabando. Los niños dormían profundamente. Luego, uno de ellos se movió inquieto en la cama, y cuando se giró, vi algo que no pude ignorar. La cámara no estaba ahí por casualidad. Estaba siendo dirigida, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Cerré el archivo rápidamente, mi cabeza dando vueltas. Pero no fue hasta que vi el video titulado Matrix.mp4 que supe que ya no había vuelta atrás. El video mostraba a un anciano caminando por una calle. Se detuvo y comenzó a hablar con una adolescente. La conversación parecía normal al principio, pero poco a poco la chica comenzó a mostrar incomodidad. Se apartó un poco, como si quisiera alejarse. Fue entonces cuando el hombre la agarró por el brazo y la golpeó contra la pared. Un sonido sordo, como si algo se rompiera. Ella cayó al suelo, inconsciente. La cámara se acercó al rostro de la chica. La imagen se congeló. No podía seguir viendo. Cerré todos los archivos, eliminé la carpeta
fat.zip y apagué la computadora. Traté de dormir, pero mi mente no paraba. ¿Qué había visto? ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Por qué me había involucrado? La mañana siguiente, todo parecía normal, hasta que mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Intenté llamarte, pero no pude. Tal vez sea un problema de red. Era extraño. Pensé que era un error. Respondí rápidamente. No me escribas más. Pero algo no estaba bien. A lo largo del día recibí más mensajes, más fotos. Una de ellas mostraba mi rostro, tomándome de sorpresa mientras caminaba por el pasillo de la escuela. Era una imagen nítida, tomada desde un ángulo imposible. No podía comprender cómo podían tenerla. Volví a la computadora, rebusqué en el historial de mi navegador, desesperado por encontrar alguna explicación. Allí estaba, el enlace que había visitado. Lo volví a abrir, pero algo había cambiado. El archivo FATZIP ahora pesaba 9 gigabytes. Estaba temblando mientras lo descargaba nuevamente. Al abrirlo, encontré una foto titulada Sam H. Era mi foto, la misma que me habían enviado, tomada desde un lugar que jamás había visto. Alguien, me estaba observando. Y no estaba solo. La sensación de estar atrapado, vigilado, era insoportable. La teoría de mi amigo comenzó a tomar forma en mi mente. Estás siendo observado. Todo lo que viste está siendo transmitido en vivo. Y la audiencia está esperando algo de ti. No pude dejar de pensar en las horas que pasaron esos niños dormidos frente a la cámara. ¿Estaban ellos también atrapados en ese mismo juego macabro? De repente, las imágenes ya no eran solo imágenes. Cada rincón de mi vida parecía estar siendo vigilado, como si estuviera en una película de terror. Pero la diferencia era que todo esto era real. Y lo peor de todo es que sentía que no podía escapar. La Deep Web no me dejaba ir. Antes de que el abismo me engullera, era un hombre común. Tenía una hija llamada Sofía, una niña brillante, llena de energía y sueños. Mi vida no era emocionante, pero era simple, apacible, y lo que había sido mi rutina diaria me mantenía en pie. Como profesor de historia en una secundaria, mis días transcurrían entre clases aburridas y estudiantes que no entendían la belleza de lo que les enseñaba. Sin embargo, todo esto dejó de importar el día que Sophie desapareció. No hubo rastro ni un mal indicio, nada que me preparara para lo que estaba por venir. Fue como si se la hubieran tragado las sombras. La policía no tenía pistas, los medios no se interesaron lo suficiente, y mi vida, que hasta entonces parecía mundana, se convirtió en una pesadilla. Estaba atrapado, perdido, sin saber qué hacer. El vacío era insoportable, la angustia me desgarraba, y la desesperación se convirtió en una compañera constante. Fue entonces cuando descubrí la Deep Web. Al principio, solo era curiosidad, una búsqueda desesperada por encontrar respuestas. Nadie me ofreció consuelo, pero la red oscura parecía tener la información que necesitaba. En mi mente, era el único camino para encontrar a Sophie. Así que empecé a investigar, a sumergirme en foros, en imágenes perturbadoras y en discusiones donde la moralidad parecía haberse desvanecido. Pasaron las semanas y la desesperación me llevó más y más profundo en ese abismo cibernético. Los foros se volvían más extraños, los mensajes más oscuros. Recuerdo que un día, mientras navegaba por un sitio que hablaba sobre desapariciones inexplicables, encontré algo que no podría haber previsto. Un mensaje cifrado. No era la primera vez que veía algo así, pero esta vez había algo diferente. Algo me decía que debía abrirlo, y lo hice. El mensaje era directo. ¿Quieres saber qué le pasó a Sophie? No me detuve a pensar. Respondí inmediatamente con un simple sí. En cuestión de minutos, un archivo llegó a mi correo. Era un video. Lo reproduje, aunque sabía que algo dentro de mí me advertía que no lo hiciera. La imagen inicial estaba borrosa, distorsionada, pero la fecha en la esquina de la pantalla me heló. Última señal de vida, 12 de julio de 2022. Mi hija había desaparecido en octubre de 2021. El tiempo no encajaba. El terror me inundó,
pero no pude dejar de ver. La figura en el video parecía moverse en una habitación oscura. La luz parpadeaba y en la esquina, un símbolo. El mismo símbolo que había visto en otros foros oscuros, en conversaciones que nunca entendí del todo, pero que en ese momento comprendí que no eran solo coincidencias. Era el símbolo de los mercaderes de almas. La voz que se escuchó en el video, esa voz grave y profunda, me estremeció. Está más cerca de lo que crees, Jack. Mis manos temblaron. No podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Mi hija estaba viva, pero no en la forma que yo conocía. Algo más estaba ocurriendo, algo siniestro. Mi corazón latía con furia mientras intentaba calmarme, pero sabía que debía seguir adelante, que debía encontrarla. Comencé a recibir más mensajes, cada uno más perturbador que el anterior. La información se volvía más precisa. Sabían dónde vivía, lo que hacía. Sabían incluso más de mí que yo mismo. Sentí una presencia, una sombra que siempre estaba observándome. Pero lo peor estaba por venir. En una de esas noches interminables frente a la pantalla, otro mensaje llegó. Esta vez no era un archivo adjunto ni un enlace. Solo decía, el siguiente paso te lleva a la verdad. Todo lo que necesitas está aquí. Ven. Algo dentro de mí, quizás la desesperación o la necesidad de respuestas, me impulsó a hacer clic. Y lo hice. Lo que sucedió después fue tan surrealista que aún no sé cómo lo viví. El enlace me condujo a una página secreta, con códigos y símbolos crípticos que nunca había visto antes. Era como si alguien me hubiera abierto la puerta de un mundo al que nadie debía acceder. En esa página, una dirección apareció. Solo una línea de texto. Te estamos esperando. No hubo duda. Tomé mi coche y conduje, impulsado por algo que no podía comprender. Mi mente era un torbellino, mi cuerpo en piloto automático. La dirección me llevó lejos de la ciudad, a un pueblo perdido en el tiempo. Las luces de la carretera comenzaron a desvanecerse y el aire se volvía más frío, más pesado. Mi cabeza daba vueltas con cada kilómetro recorrido. Sabía que la verdad estaba al final de este viaje, y aunque mi corazón intentaba resistir, sabía que no podría detenerme. Finalmente llegué a la casa, una mansión antigua, con paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas. Todo en su interior parecía desmoronarse, pero algo me decía que debía entrar. No podía retroceder. La puerta crujió al abrirse, y la oscuridad dentro de la casa me recibió como si ya estuviera acostumbrada a mi presencia. Subí las escaleras. Cada paso resonaba en la casa vacía. El aire estaba impregnado de un hedor extraño, un olor que no podía identificar, pero que me hacía sentir más perdido y vulnerable que nunca. Llegué a una habitación en el segundo piso. Al abrir la puerta, lo que vi me paralizó. Sophie estaba allí, sentada en una silla, su rostro pálido, sus ojos vacíos, como si hubiera dejado de ser mi hija. Era como si algo en su interior se hubiera apagado. No era la misma niña que había desaparecido un año atrás. Estaba allí, pero ya no estaba. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una figura se materializó frente a mí. Un hombre, alto, con una máscara que ocultaba sus rasgos. Su presencia era imponente, como si todo el lugar le perteneciera. «Lo has hecho bien, Jack», dijo con una voz baja y profunda, como si cada palabra fuera una sentencia. La sensación de horror me envolvió, pero algo dentro de mí me hizo dar un paso atrás. «¿Qué le has hecho?» «Swing», grité, pero la figura no respondió. En lugar de eso, hizo un gesto hacia Sophie. «Ella ya no te pertenece. Ella es nuestra ahora». El miedo se apoderó de mi cuerpo. No sabía si debía huir o enfrentarme a esa horrible verdad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en las sombras. Y entonces, una risa, suave, escalofriante, empezó a llenar la habitación. Miré a Sophie y aunque su rostro seguía siendo el de mi hija, en sus ojos vi algo más. Algo vacío, algo que no era humano. La criatura que había sido mi hija ya no estaba ahí. Corrí hacia ella, grité su nombre, pero no hubo respuesta. Solo la mirada vacía de alguien que ya no era mi hija. La figura enmascarada apareció una vez más, esta vez a mi lado, susurrando en mi oído. «Estás atrapado, Jack.
Todo lo que has hecho, todo lo que has buscado, te ha traído aquí. No puedes escapar. Mi mente colapsó ante la revelación. ¿Todo este tiempo había sido parte de un plan más grande? ¿Mi búsqueda por encontrar a Sophie era en realidad una trampa para mi alma? ¿Era este el destino que me aguardaba por haber cruzado la puerta de la Deep Web? Me di cuenta de que no solo mi hija había sido arrebatada. Mi alma también estaba condenada a ser parte de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. La figura enmascarada me miró por última vez antes de desaparecer en la penumbra, y todo se apagó. Las sombras me envolvieron, y su voz resonó una vez más en mi mente. Ya no puedes escapar, Jack. Eres parte de nosotros ahora. Cuando desperté, ya no estaba en la mansión. Estaba en un cuarto oscuro, sin ventanas, con las paredes que parecían cerrarse sobre mí. Pero algo no era igual. Algo había cambiado dentro de mí. El eco de la Deep Web seguía sonando en mi cabeza, y sabía que no podía escapar. El abismo me había reclamado, y ahora, como tantos otros, era solo una sombra más. La mayoría de las veces me conformaba con mi rutina. Trabajaba, salía con mis amigos y hacía lo que muchos considerarían lo normal. Sin embargo, como ocurre en todas las historias, hubo algo que me cambió. Algo que comenzó con una simple curiosidad, una de esas que nunca debía haber alimentado. Fue una tarde cualquiera, mientras navegaba por internet, cuando escuché por primera vez el nombre de la Deep Web. Lo mencionó un compañero de trabajo, uno que tenía un aire misterioso y siempre parecía estar escondiendo algo. «Es otro mundo», dijo con una sonrisa burlona. «Pero no te preocupes, no es para gente como tú». Algo en su tono me dio la impresión de que no me estaba diciendo todo, como si supiera más de lo que decía. Claro, en ese momento me quedé con la típica expresión escéptica. ¿Qué tan oscuro puede ser Internet?, pensé. Todo el mundo habla de que hay cosas raras en la Deep Web, pero nunca imaginé que sería como lo que me esperaba. La verdad es que ni siquiera entendía cómo llegar allí, hasta que algunos de mis amigos comenzaron a hablar de ello, con una mezcla de fascinación y miedo en sus ojos. Me dijeron que no fuera tan ingenuo, que la Deep Web no era solo para comprar drogas o armas, sino que había cosas mucho peores. Historias, rumores, leyendas. Y a pesar de la advertencia, la tentación creció en mí como una sombra al acecho. La semana siguiente decidí investigar. Lo primero que hice fue descargar un navegador especial, el Tor Browser, un programa que te permite navegar de manera anónima. En cuanto lo instalé, una extraña mezcla de miedo y excitación me invadió. Sabía que cruzaba una línea, que algo en este viaje cambiaría algo en mí. Pero aún así, lo hice. Entrar fue sencillo, y la sensación de estar en un mundo paralelo, ajeno al de la mayoría, me pareció atractiva. Al principio, los sitios no eran tan perturbadores. Foros de discusión sobre temas marginales, información política de países oscuros, documentos filtrados, todo estaba allí, accesible pero en un formato crudo y desordenado. Todo parecía dentro de lo esperado, pero a medida que navegaba, empecé a notar algo diferente. Cada clic me llevaba a un sitio más extraño que el anterior, hasta que me encontré con algo que me heló la sangre. Un mercado en línea con artículos legales e ilegales. Empecé a leer las descripciones de armas, drogas, documentos falsificados, pero había algo más, algo en las sombras del sitio. En los foros las conversaciones no eran solo sobre contrabando, sino sobre violencia extrema, torturas y tráfico de personas. Esos mensajes no dejaban de retumbar en mi cabeza. Algo en mi estómago me decía que debía salir de allí, pero no lo hice. La curiosidad me había atrapado. Quería ver hasta dónde podía llegar, qué más estaba oculto detrás de esa red oscura. Así que con el corazón acelerado, comencé a explorar aún más. Ahí fue cuando lo encontré. Un enlace que parecía inocente. Tenía un diseño sencillo, casi minimalista, y un encabezado que decía en letras cursivas y de color rosa: paz y amor. Era desconcertante. Después de todo lo que había visto, ese mensaje parecía una burla. Paz y amor en un lugar como ese. Pero mi curiosidad pudo más que el sentido común. Hice clic,
El sitio era oscuro, pero mucho más elegante que lo que había visto hasta entonces. Un cuadro de chat vacío, con las palabras «Bienvenido», escritas en un color que parecía brillar débilmente. No había nada más en la página. Era como si alguien hubiera intentado hacer una página sencilla, casi inocente, en medio de la oscuridad. No había nadie en el chat, pero algo me decía que debía seguir. Al hacer clic en una imagen, lo primero que vi fue la fotografía de una mujer. Estaba sentada en lo que parecía una habitación sucia, con la luz tenue de una lámpara parpadeando. Su rostro estaba cubierto por moretones y su mirada reflejaba una desesperación tan profunda que no podía dejar de mirarla. No sabía por qué, pero una sensación extraña, como una mano fría en mi pecho, me impelió a continuar. Al hacer clic en la siguiente foto, sentí que mi mundo se desplomaba. La misma mujer estaba sentada frente a una cámara, su abdomen abierto y cubierto de sangre. El cuerpo de un bebé muerto colgaba de su vientre, aún atado al cordón umbilical. El horror en su rostro me traspasó el alma. La sangre no solo estaba en su cuerpo, sino que también decoraba la pared detrás de ella, donde alguien había escrito, con una caligrafía torpe y desgarrada, «Les di paz». No entendí lo que significaba, pero la sensación de terror fue insoportable. No pude dejar de mirar. Vi más imágenes, cada una más grotesca que la anterior. La mujer, su cuerpo descomponiéndose lentamente, su piel cayendo en pedazos. No era solo la descomposición de un ser humano, era la descomposición de toda la humanidad, de todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Fue como si esa página estuviera diseñada para destruir tu mente, para empujarte hacia un lugar sin retorno. De repente, una ventana emergente apareció en mi pantalla. El chat había cobrado vida. «Hola, ¿te gusta lo que ves? ¿Quieres más?». El mensaje era frío, sin emociones, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de cercanía. No pude responder. El siguiente mensaje apareció rápidamente. «No tienes que tener miedo. Quiero salvarte. Déjame mostrarte la verdadera paz». Me quedé paralizado. De alguna manera mi cuerpo sabía que debía cerrar la página, apagar la computadora, pero mi mente no podía, como si alguien más estuviera tomando el control. Entonces, una nueva ventana emergió. La cámara de mi computadora se encendió. El reflejo de la luz de la pantalla se mostró en la ventana detrás de mí, y fue entonces cuando me di cuenta. Estaba siendo observado. «Lo sé todo sobre ti, Jack. No tienes idea de lo que te espera». El sudor frío recorrió mi frente mientras intentaba desconectar la computadora. Pero antes de que pudiera hacerlo, otro mensaje apareció. Era el último. «Te llevaré paz. La verdadera felicidad existe». Mi corazón latía con fuerza mientras apagué la computadora y retrocedí, aterrorizado. Cerré los ojos esperando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los abrí, la oscuridad de mi habitación era aún más pesada, como si algo hubiera quedado impregnado en el aire. Durante días traté de olvidar lo que había visto, pero no pude. La sensación de ser observado nunca se fue. Recibí más correos de la cuenta «Te mostraré paz», imágenes de mi vida cotidiana, fotos tomadas de mí, de mi casa, de mi trabajo, incluso de momentos en los que no tenía idea de que alguien estuviera allí. Me observaban. Intenté contactar a la policía, pero no sabían qué hacer. No podía explicarles lo que había sucedido sin parecer loco, sin que me miraran como si fuera un tonto. Pero yo sabía lo que había vivido, y ahora sabía que no estaba solo. Cada vez que encendía la computadora, los correos llegaban, fotos, mensajes, amenazas. El terror no me dejaba descansar, y mi vida comenzó a desmoronarse. La paranoia se apoderó de mí. Ya no podía distinguir si estaba siendo perseguido por un ser humano o si había algo más en esa red. Algo que había cruzado la línea y se había introducido en mi realidad. La Deep Web me había mostrado lo que no debía haber visto, y la paz que me prometieron nunca llegó. Solo me quedó la sensación de que alguien, estaba siempre observándome, esperando el momento adecuado para llevarme. La verdad, nunca pensé que una simple curiosidad en la web oscura
pudiera traerme tanto horror. Al principio, parecía una broma, un simple entretenimiento, pero luego de la primera caja, todo cambió. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento como si los monstruos que encontré allí estuvieran acechando, observando. Esa noche, como tantas otras, me encontraba navegando en la web. No tenía un rumbo fijo, solo la costumbre de desconectarme del mundo real. La pantalla iluminaba mi habitación vacía mientras mi mente buscaba algo que me sacara de la rutina. Entre un mar de anuncios sin importancia, algo llamó mi atención. Un enlace titulado Cajas Misteriosas, material de pesadilla pura. El nombre me intrigó de inmediato. No era como esas cajas llenas de recuerdos de la infancia o coleccionables de películas populares. Number. Había algo en el título que susurraba oscuridad, algo diferente. La página era extraña, siniestra. Los colores oscuros y la tipografía distorsionada me dieron la sensación de estar navegando en algún rincón olvidado de Internet. Me quedé unos minutos mirando los detalles. Según la descripción, por un precio de $24.99, recibirías una caja con objetos diseñados para revelar tus miedos más profundos. No eran artículos normales, sino elementos creados para desencadenar reacciones, para despertar algo visceral. Se mencionaba que las cajas estaban pensadas para adultos, para aquellos que buscaban algo más fuerte, algo más perturbador que los típicos coleccionables de franquicias populares. El mensaje decía: los objetos dentro de esta caja no solo son reales, sino que te desafiarán. Están diseñados para perturbar, para remover recuerdos, para sacar lo que hay en lo más profundo de tu ser. Mi respiración se aceleró. Siendo honesto, no pude evitar una extraña mezcla de excitación y miedo. ¿Qué podía ser tan aterrador como para hacerlo? Solo son objetos, pensé. Nada de qué preocuparse. Entonces cliqué en comprar. Fue como una llamada del abismo, un impulso sin sentido. Mi tarjeta de crédito pasó como si fuera un ritual de iniciación, y en cuestión de minutos recibí la confirmación de mi pedido. La espera comenzó, pero no era una espera común. Algo dentro de mí ya sentía que había tomado una mala decisión, aunque todavía no sabía qué estaba a punto de desencadenar. Pasaron casi 2 semanas hasta que al fin el paquete llegó. En ese momento, la sensación de estar haciendo algo ridículo desapareció. Lo que sostenía en mis manos era la clave hacia algo desconocido, algo más grande que todo lo que había anticipado. La caja no era grande, de aproximadamente 30 por 30 centímetros, pero tenía una textura extraña, un cartón grueso, casi de una densidad inusual. Al quitar el embalaje, lo que descubrí me dejó sin aliento. La caja dentro era negra, con letras plateadas brillando débilmente en la oscuridad. Material de pesadilla pura, edición 1. Aquellas letras reflejaban una luz fría, casi como si estuvieran vivas. Mi mente ya estaba dividida entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué sería? ¿Cómo podía algo tan pequeño causar tanto terror? Con manos temblorosas, tomé un cúter y rasgué el plástico que sellaba la caja. El sonido del corte rasgando el plástico resonó en mi pecho. En su interior había 5 cajas más pequeñas, perfectamente alineadas y apiladas, cada una con una palabra grabada en letras plateadas. De izquierda a derecha, las palabras eran obsesión, simpatía, vida, desesperación, tranquilidad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cada palabra parecía más oscura que la anterior, como si fueran diferentes puertas hacia la locura. En mi cabeza solo resonaba una pregunta: ¿qué significaban? Puse la caja sobre la mesa y me senté frente a ella, mi respiración ya acelerada. Cada una de esas palabras parecía contener algo poderoso. Finalmente, elegí abrir la primera caja. Obsesión. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que estaba a punto de descubrir me cambiaría para siempre. Dentro de la caja había una bolsa de plástico con cierre. Al abrirla, mis ojos no podían creer lo que veían. Un par de bragas. Estaban sucias, usadas. Estaba completamente en shock. No entendía qué clase de broma macabra era esa. ¿Era esto lo que la página prometía? ¿Era este el tipo de objetos perturbadores de los que hablaba?
Busqué frenéticamente alguna nota, algún mensaje que diera sentido a lo que estaba mirando, pero no había nada, solo la bolsa y dentro las prendas usadas. Las dejé sobre la mesa y mi mente trató de racionalizar la situación. Pero algo no estaba bien. Había algo profundamente inquietante en aquello. Al mismo tiempo, un sonido vino desde la puerta. Laura, mi novia, había regresado del trabajo. Sabía que debería decirle lo que había encontrado, pero ¿cómo explicar algo tan extraño? Sin pensarlo, la dejé ver las prendas. No te asustes, cariño. Esto es parte de una broma. He pedido una caja sorpresa y bueno, esto es lo que me llegó, le dije, tratando de sonar calmado. Pero su reacción no fue la que esperaba. Su rostro palideció al ver lo que había sobre la mesa. Jack, ¿qué es esto?, preguntó, casi susurrando. Yo traté de tranquilizarla, pero pude ver en sus ojos algo que me heló. Algo no estaba bien, algo profundo, un temor palpable que no se podía ignorar. No entiendo de dónde vienen estas bragas, murmuró, su voz quebrada. En ese momento, una sensación de incomodidad recorrió todo mi cuerpo. ¿Realmente era una broma? Laura se quedó en silencio, mirando las prendas con una expresión distante. Sin previo aviso, se levantó de la mesa y se dirigió al baño. No entendía por qué, pero había algo en su actitud que me dejaba intranquilo. La escuché cerrar la puerta del baño y poco después escuché el sonido del agua cayendo, como si ella estuviera llorando en silencio. El ruido de la ducha fue ensordecedor en el silencio de la casa. No entendía qué sucedía, pero algo me decía que lo que había comenzado con una simple caja misteriosa estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro. Minutos después, Laura salió del baño, con los ojos rojos y el maquillaje corrido por sus mejillas. Me miró fijamente y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Jack, hay algo que necesito contarte. No sé cómo seguir ocultándolo. ¿Recuerdas mi fiesta de cumpleaños hace 2 años? Esa en la que tuviste que irte por un problema con tu trabajo. Bueno, no fue Pam con quien me quedé esa noche. Lo que dijo después cambió todo lo que pensaba que sabía sobre ella. Laura me confesó que me había engañado y que las bragas que encontré eran las suyas, olvidadas en un lugar donde no deberían estar. La sensación de traición fue como un golpe físico. Estaba paralizado. El tiempo se detuvo. No sé qué hacer, Jack. No sé cómo lo descubriste, pero necesito que me perdones. No puedo seguir ocultando esto. Me siento atrapada en mi mentira. Mis pensamientos eran un torbellino, y las palabras que salían de su boca ya no parecían tener sentido. Todo lo que había creído sobre nuestra relación se estaba desmoronando, pieza por pieza. Me quedé en silencio, observándola, sin saber cómo reaccionar. ¿Y la caja? ¿Qué significaba todo esto? Unos minutos más tarde, Laura me dejó. Dijo que se iría a casa de su madre, que necesitaba espacio. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en la conexión entre lo que había encontrado en la caja y la confesión de Laura. Había algo mucho más grande y oscuro en juego, algo que aún no lograba entender. Esa noche, al quedarme solo, tomé la segunda caja. Simpatía. Sin darme cuenta, la verdadera pesadilla estaba comenzando a desatarse. Después de la confesión de Laura, me quedé completamente paralizado. No sabía qué hacer. Las palabras de ella seguían resonando en mi mente. El dolor de su traición era tan profundo como cualquier herida física. Pero no podía ignorar la sensación de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Al final, todo se reducía a una pregunta. ¿Qué diablos había dentro de esa caja? Laura se fue esa noche. No sé si fue porque realmente necesitaba un tiempo o si, como sospechaba, su huida fue una forma de escapar de lo que estábamos viviendo. Lo único que me quedaba era la segunda caja. Simpatía. Había algo en ese nombre que me atraía, algo macabro. La palabra sonaba a engaño, como si fuera un veneno disfrazado de miel. ¿Qué más podía pasar? Lo peor ya había sucedido, ¿verdad? Al principio, pensé en dejar la caja para el día siguiente. Después de todo, lo que había sucedido con Laura me había dejado completamente desorientado, y la curiosidad debería haberse quedado en un segundo plano. Sin embargo, esa pequeña caja negra seguía allí, mirándome,
como si me retara a abrirla. El reloj marcaba las 11:47 de la noche. Mi cabeza daba vueltas en todas direcciones. Me levanté y fui a la mesa. La caja todavía estaba sobre ella, esperando a ser abierta. Sus letras plateadas brillaban de una forma inquietante. La sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo que pasaba en su presencia. Tomé un cuchillo, corté con cuidado el plástico que la sellaba y la abrí lentamente. Dentro había un sobre en blanco. Algo tan simple, tan común. No podía creerlo. ¿Un sobre vacío? Era un insulto, un engaño tras otro. Pero algo no estaba bien. No me atreví a abrirlo de inmediato. Me quedé mirando esa simple envoltura de papel, como si la respuesta que estaba buscando estuviera a punto de aparecer. La temperatura en la habitación empezó a bajar y pude ver mi aliento al exhalar. Miré alrededor tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era esto? No podía dejar de pensar en lo que había pasado con Laura. El frío en el aire se volvía más denso, más pesado. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el sobre. Finalmente lo abrí. Dentro había una fotografía. Al principio, pensé que era una broma. Una foto de la típica fiesta de amigos o una imagen tomada de alguna red social. Pero no era así. Era una foto mía. Una foto tomada desde fuera de mi ventana. De noche. Yo estaba sentado frente a la computadora, navegando en la misma web oscura que había utilizado para pedir la caja. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Cómo? La fotografía parecía reciente, no más de un par de días. Me quedé sin palabras, mis ojos recorriendo cada rincón de la imagen, buscando algún error, alguna pista que pudiera explicarlo. Pero no la encontré. Solo había más preguntas. De repente el sonido de la puerta de la entrada se oyó, quebrando el silencio absoluto de la noche. Era Laura, o eso pensé en un primer momento. Me levanté rápidamente y fui a abrir, solo para encontrar el vacío. Nadie estaba allí. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía más pesado, como si la presencia de alguien estuviera rondando. ¿Era mi mente jugando trucos o realmente algo más estaba ocurriendo? Cerré la puerta con fuerza y volví a la mesa. En ese momento, la sensación de que no estaba solo se hizo más palpable. Fue como si un peso invisible hubiera caído sobre mi hombro. Mi respiración se volvió errática. Miré la fotografía una vez más. La cara congelada de ese extraño en la imagen me devolvía la mirada con una frialdad perturbadora. Me acerqué más a la fotografía. ¿Estaba realmente alguien observándome? ¿Estaba dentro de la casa, esperando? Pero, al mirarla más detenidamente, noté algo extraño. No solo era una foto, era una imagen de mí mismo, tomada a través de la ventana. Pero en la foto yo no estaba mirando al frente. Estaba mirando hacia el interior de la casa. Era como si ese alguien estuviera en algún lugar, observándome. La imagen me incomodaba más de lo que podía explicar. Me sentí como si estuviera siendo cazado, pero no por una persona, sino por algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Mis manos empezaron a sudar, y de pronto, un sonido extraño vino del pasillo, como si algo estuviera arrastrándose sobre el suelo. Un crujido bajo que rompió el silencio de la casa. Miré rápidamente hacia la puerta de mi habitación, y aunque no vi nada, el sonido siguió, cada vez más cerca. En ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera absoluta. Los sonidos parecían amplificarse, como si algo se acercara con cada latido de mi corazón. Pensé en correr, en salir de la casa, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera atrapando. ¿Era real? ¿O mi mente finalmente estaba cediendo ante el horror? Miré de nuevo la caja vacía, preguntándome si aquello también era parte de la prueba. Había algo más que no entendía, algo mucho más siniestro. Mi mente volvió a la fotografía. ¿Quién podría haberla tomado? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La casa estaba extrañamente silenciosa, pero la sensación de que algo me acechaba no se desvanecía. Decidí actuar. Fui al pasillo. Mis pasos se sintieron pesados y lentos. Cada crujido del piso bajo mis pies me hacía pensar que alguien o algo estaba justo detrás de mí. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Cuando llegué al final del pasillo,
Vi la puerta del cuarto de baño abierta y la luz titilando en su interior. Me acerqué con cautela. Era un lugar que nunca había asociado con el miedo, pero esa noche se sentía distinto. La luz parpadeaba como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Me asomé lentamente. La habitación estaba vacía. Sin embargo, el espejo reflejaba algo más. Una figura borrosa, de pie en el centro de la habitación. El aire se volvió denso, como si algo estuviera a punto de romper el silencio. ¿Era un reflejo? ¿Una sombra de mi mente? De repente, la figura desapareció. El frío volvió a la habitación, pero la presencia de algo extraño persistía. Me giré, buscando la salida. Algo había cambiado en la casa. Algo no estaba bien. De regreso a la sala, un sonido de rasguños en la puerta me hizo dar un salto. Miré rápidamente y vi que la puerta estaba ligeramente abierta. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? Lo único que sabía es que lo que había comenzado como una simple caja de sorpresas había tomado una dirección mucho más peligrosa de lo que podía haber imaginado, y la tercera caja estaba esperando, pero no sabía si estaba listo para lo que vendría después. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.